Buenos días, señorita Valentina, y bienvenida al programa 24 Horas Bazooka. Mucho gusto. Gracias por invitarme a este hermoso programa. Quería hacerle unas preguntas. Señorita Valentina, ¿qué significa cosa juzgada? Claro, cosa juzgada, se determina conforme a la ley cuando ya se ha declarado una sentencia ejecutoriada, es decir, que no cabe recurso alguno sobre dicha sentencia. Muy bien. ¿Me podría ayudar con un ejemplo de lo que significa cosa juzgada? Claro, principalmente la cosa juzgada se da por dos causas sustanciales, que es, por ejemplo, cuando dicho procedimiento o dentro de dicho procedimiento no cabe un recurso, o también cuando las partes así lo deciden, es decir, que deciden que se declare una cosa juzgada. Muy bien. ¿Me podría ayudar con ejemplos de lo que ha manifestado ahorita? Correcto. Por ejemplo, cuando la ley determina tal forma que, digamos, en un proceso no cabe recurso, un claro ejemplo es el proceso ejecutivo. Ahí se establece que no cabe recurso de casación de acuerdo a la ley, sino que solo cabe recurso de hecho. O sea, hasta recurso de hecho es donde se puede continuar el proceso ejecutivo, más no hasta recurso de casación. Y otro ejemplo en lo que mencioné por segunda ocasión, que fue de que las partes deciden, es, por ejemplo, en una prescripción de dominio. Si ya se presenta, por así decirlo, el pago, la transferencia que se ha realizado por parte de quien ha sido demandado, el actor puede estipular que se declare cosa juzgada porque tiene que salir del país o alguna situación y desea, en este caso, que la sentencia sea ejecutoriada o se finalice, por así decirlo, en este caso, para que ya no proceda proceso alguno sobre el demandado. Listo, muchas gracias, señorita Valentina. Muchas gracias. Buenos días al noticiero 24 Horas Bazooka con María. Les voy a hablar sobre las fases de determinación de la demanda o de el derecho que tengo dentro del proceso. Un claro ejemplo de una fase de determinación es la prescripción. Por ejemplo, un hecho prescribe cuando no se me ha procesado o no se me ha capturado después de un tiempo conforme determina la ley. Un claro ejemplo de una prescripción es una infracción de tránsito captada por un radar. Por ejemplo, si el municipio a mí no me notifica en un plazo de 90 días dicha infracción de tránsito que yo he cometido, prescribe y ya no se me puede sancionar. Otra fase que tenemos también, si se puede observar, es la caducidad. La caducidad se da, por ejemplo, cuando en los procesos estipulan que nosotros tenemos un tiempo determinado para contestar la demanda, para presentar pruebas. Y, por ejemplo, yo no he contestado la demanda en el término de 6 días que establece en un proceso según la ley. Y entonces se considera que se ha caducado mi derecho de contestar la demanda y ya no puedo retroceder el tiempo. Es decir, el proceso continúa, pero dicho derecho de contestar a la demanda ya no lo poseo. También tenemos el desistimiento. El desistimiento se debe dar antes del acta de notificación y el actor en este caso estipula que desiste del proceso, es decir, que ya no desea continuar con el mismo. Entonces ahí se considera el desistimiento. También tenemos, por ejemplo, cuando se declara desierto. ¿Cuándo se declara desierto un proceso? Cuando el juez, en este caso, no se menciona con respecto al mismo. Ahí se considera desierto. Tenemos el abandono, que se considera abandono cuando las partes no han impulsado el proceso por un plazo de 6 meses. Si ha pasado 6 meses y no ha existido un impulso por parte de las partes procesales, ya no se considera un abandono. Y cabe recalcar que conforme al artículo 249 del COGEP, el abandono, en este caso, al declararse abandono, tienes una oportunidad más para presentar dicha demanda. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Valeria y yo les voy a hablar sobre los asuntos que tiene en este caso la Contraloría General del Estado. ¿Qué sucede o qué hace la Contraloría General del Estado si alguna vez nos encontramos en una situación
controversial, por así decirlo, conforme a derecho, pues podemos decir que la Contraloría General del Estado primero se basa en lo que es el cumplimiento de, en este caso, de los objetivos institucionales y asimismo de garantizar que se use correctamente el presupuesto del Estado. También podemos, conociendo de que existe alguna controversia, la Contraloría General del Estado abre un examen de predeterminación. Este examen de predeterminación tiene algunas fases sustanciales dentro de dicho proceso. ¿Qué es lo que realiza? Primero, se evalúa si han existido falencias conforme a todo lo que estipula los reglamentos de la Contraloría. Si han existido falencias existen ciertos grados de pena, por así decirlo. La primera es las multas de 20 salarios básicos unificados. Si es un poco más grave, en este caso se realizan las glosas, que se da cuando existe una responsabilidad civil y yo respondo por dichos daños que yo he cometido o he causado. También tenemos la orden de reintegro, que se da cuando se realiza en este caso un desembolso económico indebido a un funcionario, ya sea por contrato o por base de ley. Y la responsabilidad penal, que acarrea cuando, por ejemplo, he cometido actos de cohecho o de enriquecimiento ilícito. Tenemos el examen de determinación, que se da por segunda fase. Una vez ya establecido las multas, glosas, etc., se da el examen de determinación. Aquí se presentan las pruebas y se da un plazo de 6 meses. ¿Qué se evalúa aquí? Aquí se evalúa la presentación del informe de auditoría, que en este caso realiza la Contraloría General del Estado. Se presentan los pliegos de revertimiento y los documentos de desplazamiento. Esas son las pruebas que se evalúa en esta etapa para considerar si ha existido o no, en este caso, un acto que está en contra de las normas de la Contraloría General del Estado. Posteriormente, tenemos que una vez terminado todo este proceso, tenemos ciertos recursos que podemos presentar como una forma de apelación a lo que decidió o se decidió dentro de la Contraloría General del Estado. Por ejemplo, tenemos el recurso de revisión, que se presenta en las glosas, cuando en este caso se debe revisar la caducidad, prescripción o notificación, para ver si en efecto ha existido o no una falencia conforme a lo que ha decidido la Contraloría General del Estado al dar paso o no, por ejemplo, en el término de la caducidad de la presentación de algo o la prescripción o notificación. También tenemos el recurso de orden de reconciliación. ¿Cuándo se da esto? Esto se da en la fase de las órdenes de reintegro. Cuando, por ejemplo, en este caso se debe revisar si debía ganar el dinero el funcionario o en efecto no lo debía hacer y debía ganar más. Entonces eso se evalúa. Si es que cumplido todos estos recursos que acabo de mencionar, como es el recurso de revisión y el recurso de orden de reconsideración, tenemos un último recurso. En este caso es iniciar un proceso ordinario, un proceso judicial ordinario conforme al COGEP, el artículo 289. Esos son los recursos que nosotros podemos presentar una vez ya realizado toda la fase de la Contraloría General del Estado, para en este caso ver si se ha vulnerado un derecho o no. Eso es lo que les puedo mencionar sobre los procesos que realiza la Contraloría General del Estado. Muchas gracias.